Hola a todos, mi nombre es Kimberly Llorente Gutiérrez. En esta ocasión estoy acompañada por mi compañera Marianela Morato Mesa. En esta oportunidad como bien conocemos, el esclavismo no ha sido algo que ha pasado en la actualidad. Viene desde hace muchos años atrás y lastimosamente no se ha podido eliminar del todo. Sí hemos avanzado como sociedad, pero no del todo. Todavía en ciertas partes del mundo, como lo vemos en Corea del Norte, tiene un primer puesto en someter a las personas a la esclavitud. Entonces, con esto nos damos cuenta que todavía hay continentes, hay países, regiones que practican el esclavismo de una forma masiva. Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En este video vamos a hablar sobre el esclavismo y qué relación tiene con la economía. Espero que este video les sirva de mucha ayuda. Comenzamos. El esclavismo es una situación aceptada y a menudo esencial para la economía y la sociedad de las civilizaciones antiguas. En la antigua Mesopotamia, India y China se utilizaron esclavos en los hogares, en el comercio, en las construcciones a grandes escalas y en la agricultura. Los antiguos egipcios los utilizaron para construir palacios reales y monumentos. Los antiguos hebreos también utilizaron esclavos, pero en su religión les obligaba a liberarlos a los de su mismo pueblo en determinada fecha. En las civilizaciones precolombianas, aztecas, incas y mayas se utilizaban en la agricultura y en el ejército. Bueno, compañeros, como bien lo escuchamos, el esclavismo pues se sometían a las personas a realizar actividades que iban en contra de su voluntad y que atentaban contra su integridad y dignidad como ser humano, ¿cierto? Entonces, por ser esclavo, el amo, por así decirlo, tenía el derecho total de disponer de la vida del esclavo, así como también tenía derecho a tratarlos como mercancía, los vendían, mejor dicho, hacían con ellos Perfecto, ya sabemos la historia del esclavismo. Ahora vamos a hablar qué es el esclavismo. El esclavismo es un sistema de producción humana basado a la mano de obra forzada. Los esclavos eran la clase social que usaban para estas tareas. Unos trabajadores que no recibían dinero por sus trabajos y por lo tanto deben realizar sus actividades sin ningún sustento económico y privado de su libertad. Estado del esclavo dentro del régimen económico-social es el que llega a ser propiedad personal de otro. En dicho régimen, el hombre esclavo no se ve. Aquí hablaremos sobre la diferencia entre el esclavismo y la esclavitud. Esclavitud, fenómeno social y cultural donde las personas denominadas esclavos eran dominadas por una persona de mayor rango social. El esclavismo, sistema económico social que se basaba en los trabajos por
económica esclavista fue un sistema predominante en varios periodos históricos, donde la mayor parte de la producción era realizada por los esclavos. El sistema esclavista se basaba en la existencia de esclavos. Estos eran trabajadores no asalariados y desprovistos de cualquier tipo de derecho, que eran tratados como mercancía. En este punto vamos a hablar sobre las fortalezas y las debilidades. Las fortalezas eran: la mano de obra era muy barata, no compartían las ganancias de sus esfuerzos y podían ser utilizados para cualquier tipo de labor. En las debilidades están: el esclavo era inconstante y sin iniciativa. El mejoramiento de la productividad y la rentabilidad dependía del amo. Causales de esclavitud. Anteriormente se pensaba que la causa principal del esclavismo era por racismo, pero al pasar los años podemos ir evidenciando que ya esto se ha dejado un poco al lado, tomando otras causas y alertándonos a cómo se vive la esclavitud hoy en día. Podemos evidenciar esclavitud a cambio de una deuda o un crimen por prisioneros de guerra o creencias de superioridad inherente. Todas estas causales pueden desencadenar el esclavismo y pueden ser heredadas. Lo que quiere decir que si la persona que está en deuda o la persona que está siendo esclavizada hasta que la otra parte o el amo no decida que ya ha saldado su deuda, esta podemos encontrar las siguientes características dentro del sistema esclavista. El esclavo no tenía un salario, la esclavitud era hereditaria, la violencia contra los esclavos era habitual, no tenían ningún tipo de protección, eran la base de la pirámide social y la economía se basaba en la esclavitud. Los esclavos no tenían un horario fijo, solamente se les pagaba con lo necesario para poder vivir. Lo necesario era, le daban implementos de aseo o la comida del día, lo necesario. No tenían una retribución económica, no tenían un agradecimiento por el trabajo que realizaban. Sencillamente se levantaban para cumplir las órdenes de su amo y éste podía decidir si lo intercambiaba con otro amo o si lo vendía. Incluso si el amo de este esclavo moría, otro podía llegar y reclamar los derechos sobre él. No había nadie que se lo impidiera y él tampoco. Esclavitud moderna. Cuando hablamos de esclavitud moderna, nos referimos a aquella condición por la cual en la actualidad una persona es obligada a trabajar en condiciones infrahumanas sin que pueda negarse. El término de esclavitud moderna no existe en la legislación colombiana. Hasta el 2013 se habían denunciado 600 casos. Hasta el 2013. Hoy en día van más de 5.000 casos, sin incluir aquellos que no se han podido evidenciar o que no han sido denunciados. En Colombia
hay varias formas en las que se ejerce la explotación y a las cuales se nos ha vuelto muy pasaje porque ha sido de toda la vida. Entonces, como lo vemos tan normal, también queremos normalizar el hecho de que no afecta la economía o no afecta una sociedad. Una de estas formas son la trata de personas en finalidades con el trabajo forzoso, el matrimonio servil, incluso una muy común que es el trabajo infantil. La prostitución forzada, que lo podemos ver en las grandes ciudades, o explotación sexual. ¿Pero qué tienen todas estas en común? Sí, como lo decíamos, una persona es obligada a trabajar en condiciones infrahumanas sin negarse, porque está bajo amenazas. La persona que es explotada no tiene derecho a una retribución económica. Entonces, algo que tienen en común es que la dignidad de este ser que está siendo explotado es totalmente violentada para generar el lucro de la persona que los tiene a su poder. Alrededor de 140.000 víctimas de trata de personas llegan a continentes europeos desde todo el mundo cada año para ser explotados sexualmente. Países que tienen una tasa más alta de explotación son España, China y México. En Colombia, más del 70% de las víctimas son mujeres y un 30% son niños y niñas, adolescentes, y más del 58% se da en situaciones de explotación sexual. Las condiciones en las que tienen a estas personas que están siendo obligadas a este tipo de actividades son bastante precarias, por lo que o se acostumbran o están muy alejadas de tener un medio de comunicación. Entonces, con esto queremos que razonemos y entendamos que la esclavitud no es un tema que haya pasado de moda, ni es un tema que pasará de moda siempre y cuando nosotros como seres humanos y como sociedad no nos concienticemos del daño que causamos al aprovecharnos de la situación actual de una persona. Tipos de esclavitud moderna. Entre los tipos de esclavitud moderna tenemos trabajo de servidumbre, que por lo general ese trabajo es bastante forzado, no es bien remunerado, por lo general no tiene un horario establecido. Trabajos forzosos, explotación sexual, trata de personas, trabajo infantil, matrimonio infantil y forzado. Esto es todo.